Buen día, mi nombre es Luis Encarnación, soy residente del tercer año de Urología del Hospital Vargas de Caracas y en esta oportunidad hablaremos de la segunda parte de carcinoma de células renales, específicamente el tópico de cáncer avanzado o metastásico. El orden de la presentación hablaremos del estadiaje, los distintos modelos pronósticos para enfermedad avanzada o metastásica, las modalidades de tratamiento en cuanto a tratamiento local, sistémico, con las pautas de las guías de manejo de las sociedades actuales y manejo de la recurrencia local, el seguimiento de estos pacientes y los cuidados de apoyo. Para clasificarlos en el tipo de cáncer renal que vamos a abarcar en esta presentación, nos enfocaremos en el estadio 4, el cual está contemplado por la NCCN como aquellos tumores T4, que son aquellos que invaden más allá de la fascia de Gerota, incluyendo la extensión a la glándula adrenal ipsilateral, o cualquier, y con cualquier N, o aquellos que tengan cualquier T, cualquier N, pero que tengan al menos una metástasis a distancia. Y coincidiendo con la clasificación, la EUA también lo toma de la misma manera. Los modelos pronósticos. Existen una serie de clasificaciones que permiten estadiar el riesgo que tienen los pacientes con respecto a la sobrevida global y sobrevida media padeciendo esta enfermedad. Tenemos el score diseñado por el Memorial Sloan Kettering Center en el 2002 llamado MOTSEP, el cual toma 5 parámetros. Uno de ellos es el intervalo de tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento sistémico, tomando en cuenta que este periodo no debe ser mayor de un año. El Karnofsky, que tiene que ver con la posibilidad que tienen estos pacientes con diagnóstico de cáncer de valerse por sí mismos. La LDH sérica, que es un parámetro que nos permite evaluar si hay fenómenos de lisis tumoral y necrosis, el cual si está 1.5 veces por encima del límite normal, se toma en cuenta. El calcio sérico corregido, que esta versión corregida es la que contempla una fórmula donde se usa la albúmina, donde permite tener un valor real de calcio, y si este es superior al normal, se considera patológico, y por supuesto la anemia, que va a ser distinta en hombres y mujeres de acuerdo a las pautas actuales. Este score lo da un puntaje de 0 al 5, permitiéndolas agrupar desde riesgo más bajo al riesgo más alto. El riesgo bajo tiene una sobrevida media calculada de 20 meses, el riesgo intermedio de 10 meses y el riesgo alto de 4 meses. Sin embargo, ante la duda del comportamiento de estos pacientes con los tratamientos recibidos y las distintas terapias, Henk en el 2013 propone una modificación de este modelo pronóstico y se crea el IMDC, que es el Consorcio Internacional de Cáncer Renal Metastásico, en el cual se toman en cuenta parámetros similares, sin embargo no se toma en cuenta la LDH y se asocia la neutrofilia y la trombocitosis como otros parámetros a considerar. En este grupo, la escala de puntuación es la misma, se establecen 3 grupos de riesgo, igual del más bajo al más alto, pero la sobrevida media en el caso del grupo con bajo riesgo es de 43.2 meses, de riesgo intermedio 22.5 meses y de riesgo alto 7.8 meses. Hablando ya, entrando en materia, hablaremos del tratamiento local o quirúrgico. El estadio 4, la NCCN, establece que podemos tener varias situaciones donde pacientes puedan tener tumores que sean potencialmente resecables y aquellos que imagenológicamente impresionen irresecables. En ambos casos hay que hacer una muestra, tomar una muestra o hacer una biopsia para establecer la conducta. Sin embargo, hay algunos pacientes que pueden ser candidatos a una alternativa de tratamiento que se llama nefrectomía citorreductora,
aquellos que tengan un cáncer de mal pronóstico, de pobre pronóstico, la opción es la terapia sistémica. Entraremos en el tema de la nefrectomía citorreductora. Esta es una alternativa de tratamiento en la cual, la cual consiste en la excisión quirúrgica del tumor en el marco de enfermedad metastásica y previo a un tratamiento sistémico. Hay muchos estudios y evidencia que sugieren que esto puede beneficiar a pacientes que tengan oligometástasis o una metástasis pulmonar y que tengan características de riesgo favorables, teniendo en cuenta el principio de que el 25 al 30% de los pacientes con enfermedad renal oncológica debutan con metástasis de inicio. ¿Cuáles son los beneficios de la nefrectomía citorreductora? Disminuye la carga tumoral y fuente primaria de metástasis, retrasa la progresión y posibilita la regresión de enfermedad a distancia, mejora la calidad de vida en algunos pacientes, ya que aquellos pacientes que sufren hematuria, dolor, pueden mejorar estos síntomas y puede ser una indicación paliativa, mejora la respuesta al tratamiento sistémico y optimiza la precisión del estadiaje. Tenemos varios estudios que han buscado validar la nefrectomía citorreductora como una alternativa sólida de tratamiento. En el 2018 se desarrolló un estudio, el cual llamamos CARMINA, que consistió en un estudio prospectivo multicéntrico randomizado de fase 3, en el cual se evaluaron 450 pacientes que tenían diagnóstico de cáncer renal de células claras y se clasificaron según la clasificación de Motzer en riesgo intermedio y alto. Fueron randomizados en pacientes que fueron sometidos a nefrectomía citorreductora más sunitinib versus aquellos que solamente recibieron la terapia con sunitinib con un seguimiento de 51 meses, y el objetivo era determinar si había un beneficio en la sobrevida global. El resultado de este trabajo es que la sobrevida global con el sunitinib como monoterapia fue de 18.4 meses, siendo superior al sunitinib más la nefrectomía citorreductora, en la cual había 13.9 meses de sobrevida global. Y lo concluyen como que el sunitinib no es inferior como terapia versus la nefrectomía para el caso de los pacientes con cáncer de células renales metastásicos. Sin embargo, habían muchas limitaciones, como por ejemplo, que el 7% de los pacientes en el brazo de los que debían ser operados no fueron operados, 18 pacientes de aquellos pacientes que debían recibir nefrectomía citorreductora más sunitinib no recibieron la terapia sistémica, y el 43% de estos pacientes eran de alto riesgo, creando algunos sesgos que pudieran cuestionar los resultados. Posteriormente, el mismo grupo en el 2021 hace un trabajo que es una especie de versión 2.0 del CARMINA, en el cual de igual manera se evalúan 450 pacientes, pero en este caso fueron reclasificados al score del IMS desarrollado por GEN en el 2013, y se randomizó de igual manera en grupos que recibió nefrectomía más sunitinib versus el sunitinib. Esta vez se agruparon en factores de acuerdo a los factores de riesgo, en aquellos que tenían un factor de riesgo versus aquellos que tenían 2 o más factores de riesgo. Los resultados fueron que en aquellos pacientes con 2 o más factores de riesgo, la sobrevida global con el sunitinib solamente fue superior al sunitinib más la nefrectomía, 31,2 meses versus 17.6 meses, con una estadísticamente significativo. Sin embargo, aquellos pacientes con un solo factor de riesgo, él demostró que la nefrectomía más sunitinib fue superior al sunitinib como monoterapia. Sin embargo, no fue significativo. Y concluyó lo mismo que el CARMENA anterior, que el sunitinib es una terapia no inferior a la nefrectomía más el sunitinib. En el 2021 se desarrolla un nuevo trabajo llamado SURTAN, pero en este lo que se buscaba era plantear si el momento de la nefrectomía, si era una nefrectomía inmediata y con posterior tratamiento, o tratamiento neoadyuvante y posterior nefrectomía.
Lo que se pretendía era evaluar la sobrevida libre de progresión de enfermedad de estas dos formas de tratamiento y se estimaba tomar en cuenta 458 pacientes. Solamente se reclutó a 99 pacientes en 6 años y no se pudo lograr la meta. En el resultado final fue que no había diferencias significativas en la sobrevida libre de progresión. Sin embargo, había mejor sobrevida global en pacientes con nefrectomía diferida, pero no era estadísticamente significativo. ¿Qué dice la Asociación Europea de Urología con respecto a esta modalidad de tratamiento? Que el sunitinib no es inferior a la nefrectomía citorreductora inmediata, seguida de sunitinib, en pacientes con riesgo intermedio y alto por MOTSEP, con nivel de evidencia 1A, y que los pacientes con alto riesgo en estas dos modalidades en estos dos modelos pronósticos no se benefician de la terapia local. Por lo tanto, recomiendan no realizar nefrectomía citorreductora en pacientes con modelo pronóstico de alto riesgo, con grado de recomendación fuerte. El caso de la embolización tumoral es otra alternativa que se puede utilizar en aquellos pacientes no aptos para cirugía por tener enfermedad irresecable y con fines paliativos, ya que esto puede controlar los síntomas como la hematuria macroscópica y el dolor lumbar. Sin embargo, el nivel de evidencia es 3 y el grado de recomendación es débil. Con respecto al tratamiento sistémico, tenemos el desarrollo de la terapia target o dirigida. Recordemos que por mucho tiempo el interferón fue la principal línea de tratamiento. Sin embargo, con el comportamiento que han tenido estos pacientes, se ha visto la necesidad de desarrollar nuevas terapias. Y existe la terapia target o dirigida, que está fundamentada en la respuesta antitumoral mediada por inhibición o efecto directo sobre receptores, enzimas o factores de crecimiento inmunológico. Tenemos varios grupos, o los tres más importantes son los inhibidores de la tirosina quinasa. La tirosina quinasa o los receptores de tirosina quinasa bloquean que tengan actividad promitótica a través del gen RAS a nivel de las células tumorales y de esta manera evitan que los protooncogenes se activen. Tenemos como ejemplo el sunitinib y el axitinib. Tenemos los inhibidores de los checkpoints o de los puntos de control, que ellos van a actuar interrumpiendo la interacción del receptor PD1 con el PDL1. Al interrumpir esta interacción, se activan las células T y hay una proliferación y liberación de citoquinas que promueven la destrucción tisular. Tenemos como ejemplo el pembrolizumab, nivolumab y el ipilimumab. Y tenemos los inhibidores de la proteína mTOR que activan la sinasa de mTOR bloqueando o inhiben la activación de la sinasa de mTOR bloqueando la activación de la síntesis proteica y detienen la fase G1 del ciclo celular. Los más conocidos son everolimus y temsirolimus. Aquí tenemos una gran cantidad de estudios que se enfocan en la comparación entre la combinación de los inhibidores de los checkpoints con el inhibidor de la tirosina quinasa llamado sunitinib. Tenemos una amplia gama de comparaciones y en todas se busca estimar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. En la mayoría, por no decir en todos, la combinación de los inhibidores de los puntos de control tienen una mejor tasa de sobrevida libre de progresión con respecto al sunitinib. Estas comparaciones, ¿por qué existen? Ya que estos fármacos tienen una gran cantidad de efectos deleterios y efectos adversos que hay que considerar y que en algunos casos el paciente no tolera. Sin embargo, no podemos dejar a estos pacientes sin tratamiento y tenemos que probar todas estas alternativas para evaluar la que, de acuerdo al caso individual, podamos indicar. Las pautas de tratamiento que recomiendan en el caso de la NCCN como primera línea, recomiendan en todos los grupos de riesgo axitinib más pembrolizumab, cabozantinib más nivolumab
y levantinib más pembrolizumab. En el caso de pacientes que tengan grupo de riesgo intermedio y alto, que no toleren estos tratamientos antes mencionados, podríamos usar con un gran efecto y con menos efectos adversos el cabozantinib como monoterapia o la combinación de ipilimumab más nivolumab. Otras combinaciones recomendadas tenemos el axitinib más avelumab, el pazopanib y el sunitinib. Y en aquellos pacientes con riesgo favorable podríamos usar nuevamente el cabozantinib, que ha mostrado buenos resultados y una mejor tolerancia que muchos otros inhibidores de la tirosinquinasa, y el ipilimumab y el nivolumab. Como otros tratamientos de segunda línea o subsecuente, las combinaciones como axitinib más avelumab, axitinib más pembrolizumab, cabozantinib más nivolumab, ipilimumab más nivolumab y levatinib más pembrolizumab pueden ser de utilidad. En otras circunstancias donde ya estos pacientes hayan sido sometidos a estos tratamientos y no hayamos evidenciado regresión de la enfermedad o demostremos progresión o bien poca tolerancia, podríamos usar los inhibidores de la mTOR como everolimus y temsirolimus o el sorafenib y el bevacizumab, que también pueden ser útiles. La Asociación Europea de Urología coincide con estas pautas de tratamiento y vemos como también en el caso del riesgo intermedio y alto, ciertas combinaciones donde llaman la atención la presencia del cabozantinib en todas las recomendaciones pudieran también ser de utilidad. Otra forma también podría ser el tratar a los pacientes con una primera fase con tratamiento con un inhibidor de los puntos de control y posteriormente con inhibidores de tirosinquinasa, o bien a la inversa. Esto pudiera ser una forma de que el paciente pudiera tolerar el tratamiento y tener un mejor efecto sobre el mismo. En el caso de pacientes que tengan cáncer renal que no sea de células claras, los regímenes preferidos son las monoterapias con los inhibidores de la tirosinquinasa como cabozantinib y sunitinib. Otras recomendaciones puede ser el levantinib más everolimus, nivolumab más cabozantinib y pembrolizumab. ¿Qué recomienda la Asociación Europea de Urología con respecto a esta particularidad de cáncer de células renal con características sarcomatoides? Que la terapia combinada de inhibidores de los puntos de control fue superior al sunitinib en términos de sobrevida global y sobrevida libre de progresión con un nivel de evidencia 2A, y los recomienda con grado de recomendación débil. En el caso de las recurrencias locales, la recurrencia local, luego de una nefrectomía parcial, es un evento de mal pronóstico. El tratamiento que se puede ofrecer en estos casos podría ser la ablación o una nefrectomía radical de salvataje. La recurrencia en ganglios locales y la glándula adrenal ipsilateral indican que hay progresión metastásica o metacrónica. En el caso de que sea posterior a una nefrectomía radical, la recurrencia en estos casos ocurre en el 1 al 3% y está asociada a un peor pronóstico. La terapia adyuvante o sistémica puede mejorar la sobrevida. El seguimiento de estos pacientes es individualizado. Lo que recomiendan muchas guías y pautas de manejo, sobre todo la NCCN, es que se haga historia clínica y examen físico cada 6 a 16 semanas en pacientes que estén siendo sometidos a terapia sistémica. Recomiendan que antes de iniciar o una semana antes de iniciar se realice un estudio de imagen, preferiblemente una tomografía, una resonancia magnética, y cada 6 a 16 semanas a juicio del facultativo para evaluar cómo es la respuesta de la masa al tratamiento
o bien de las metástasis, para evaluar si hay regresión de la enfermedad o progresión. Se puede sugerir o indicar un panel de laboratorio clínico en cada evaluación a criterio del tratante. Otros cuidados de apoyo para este particular tipo de pacientes son, en el caso de pacientes con metástasis cerebrales, ofrecer cirugía para estos casos, si es enfermedad oligometastásica, la radioterapia estereotáxica en algunas lesiones cerebrales de pequeño volumen, la cirugía del canal medular y columna vertebral en pacientes con afectación metastásica, la radioterapia dirigida a metástasis óseas que sean dolorosas puede ser una alternativa de tratamiento paliativo, y usar bifosfonatos o inhibidores de RAM ligando en enfermedad ósea con el fin de que el paciente tenga una mejoría clínica, una mejor calidad de vida y con fines paliativos. Como conclusiones, tenemos que el paciente con cáncer renal metastásico debe ser adecuadamente clasificado de acuerdo a los modelos pronósticos en vigencia. El modelo pronóstico de la IMS es el score más acertado para determinar la sobrevida media y riesgo del paciente. Evidencia sugiere que la nefrectomía citorreductora puede beneficiar a pacientes oligometastásicos y con características de riesgo favorables. Las combinaciones entre inhibidores de puntos de control son la mejor alternativa o una de las alternativas de tratamiento para controlar una enfermedad que ofrece mejor tasa de disminución de progresión y aumento de sobrevida global en pacientes con esta enfermedad. La recurrencia local en pacientes tratados quirúrgicamente indica mal pronóstico. El tratamiento de las oligometástasis cerebrales, óseas o neurológicas mejora la calidad de vida del paciente, y el seguimiento del paciente en este tratamiento sistémico debe ser individualizado. Muchas gracias.